tal? Buenas noches a todos, ¿cómo están? Vamos viendo quién se va conectando. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Vamos viendo quién se va conectando. Buenas noches. Hola Ángeles, ¿cómo estás? Beatriz Tiveros, Patti, ¿cómo están? Buenas noches a todos. Manuel, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Rocío, Marinita, ¿cómo estás? Alberto, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches a todos mis hermanos. Susi, ¿qué tal? ¿Cuánto estamos listos para fortalecer nuestra fe? Porque entre más conocemos del Señor y más nos revela su grandeza y su poder, nuestra fe se fortalece. Pidio, ¿cómo estás? Buenas noches. Fanny García, Araceli, buenas noches a todos. Gracias a Dios, a ver quién es más. Georgette, buenas noches, ¿cómo están? Bendiciones a todos mis hermanos. Amén, amén. Margarita, sí. Qué gusto saludarlos a todos mis hermanos. Buenas noches. Me da mucho gusto saludarlos y estar listos aquí porque recuerda que la fe viene por el oír por la palabra de Dios. La palabra de Dios es infalible, o sea, siempre va a funcionar y estamos en algo maravilloso que es crecer por medio de la fe, conociendo más al Señor. Él nos concede. Katy, ¿cómo estás? Buenas noches. Soy Eve. Hola, Eve. El Señor nos concede conocerlo, o sea, el Señor Jesucristo dijo, esta es la vida eterna, Padre, que te conozcan a ti y a tu Hijo a quien has enviado. Y esa es la vida eterna, que conozcas al Padre. Imagínate a alguien que dice, conóceme quién soy yo. Hola, Pati. El mismo Señor, Siona, buenas noches. El mismo Señor Jesucristo dice, conóceme. Y entre más lo conoces, más te das cuenta de su grandeza y de su poder. Que Dios es grande y maravilloso, único, santo, no hay nada comparado. Bueno, es maravilloso el Señor. Así es que vamos a orar para que el Señor nos dé esa palabra que necesitamos cada uno de nosotros, porque Él es omnipresente, omnisciente. Él conoce tus necesidades, Él conoce lo que tú necesitas en esta noche. Él sabe si tú necesitas ser edificado, necesitas ser consolado o necesitas ser exhortado, ¿no? ¿Qué tal? ¿Qué tal, maestra Pati Zambrano? ¿Cómo estamos? Buenas noches. Vamos a orar, mis hermanos. Padre mío, creador del cielo, de la tierra, Dios del universo, al Padre de nuestro Señor Jesucristo, al Padre de gloria, Señor, damos gracias, Señor, por tu buena voluntad, buena, agradable y perfecta para nosotros, porque todo lo que estás haciendo ha sido por nosotros, porque ¿qué es el hombre para que tengas memoria de él? Pero nos amas, Señor, lo has dicho en tu palabra, que de tal manera amaste al mundo que diste lo que más apreciabas, que es tu Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea, Señor, no se pierda, mas tenga la vida eterna. Y es a través del creer, Señor, como vamos creciendo, por tu buena voluntad, Padre, porque has enloquecido la sabiduría de los sabios, Señor. Pero nos has mostrado cuán grande eres tú, Señor, y te rogamos que en esta noche nos des esas riquezas que tienes en gloria para ser fortalecidos en el hombre interior, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. ¿Qué tal, Rocío? Buenas noches. Ya te vi ahí con Marinita el otro día. Qué bueno, gracias a Dios. Cardosar, buenos días. Marilena, buenas noches. Buenas noches a todos. Bueno, la vez pasada, pues creo que fue el temblor, si no me equivoco. Creo que fue en martes, ¿no? Que salí corriendo cuando empezó el temblor. Y ya después dije, bueno, cada quien vaya a ver a su familia y cosas así, porque fue el último discipulado, independiente de la predicación dominical, ¿no? Fue ese día cuando vino el temblor y no pudimos terminar, y vamos a terminar este libro de Nehemías, que ya nos falta muy poquito,
y me gustaría terminarlo. ¿Qué tal, Diana? ¿Cómo estás? ¿Sí? Me gustaría terminarlo y vamos aquí al libro de Nehemías, que yo recuerdo que aquí fue donde nos quedamos la última vez, Nehemías 13, 23. Recuerda que en esta parte de Nehemías, Nehemías le viene un celo por todas las cosas de Dios. Le viene un celo tremendo por todas las cosas de Dios y todo lo que iba encontrando de sus hermanos judíos, hebreos, todos los hebreos, sus hermanos, que, hola Vicky, buenas noches, toda la familia García, buenas noches. Y entonces todos los que iba encontrando Nehemías de sus hermanos y veía que estaban mal, los corregía. Los corrigió de una manera tremenda, o sea, me refiero, fue muy radical Nehemías, ¿no? Él era el gobernador, o sea, tenía una autoridad, pero aparte tenía un celo por Dios, o sea, un celo santo que quería que caminara todo el pueblo bien, ¿no? Todo el pueblo en orden. Y entonces recuerda que se encontró a vendedores que estaban vendiendo en el día de reposo y se molesta. ¿Cómo se ponen a vender en el día de reposo? ¿Qué les pasa a ustedes, no? Y así va encontrando gente que está haciendo lo contrario. Se encuentra también, mira, recuerda que se encuentra que la cámara donde se guardaban los alimentos para los levitas, porque los levitas, recuerda que desde el libro de Números Dios estableció que ellos no tendrían heredad, ellos recibirían del diezmo de todas las demás tribus para que ellos vivieran de ese diezmo. Entonces en esa cámara que estaba junto al templo, ahí metían ahí les llevaban todos los alimentos, ahí la gente diezmaba, ¿no? Pero llegó el momento de esos 70 años que Dios los entregó para que estuvieran en cautiverio, ¿sí? Y los entregó 70 años y entonces esa cámara, el sacerdote se le hizo fácil dársela a Tobías, ese Tobías que era una gente que estaba en contra de los judíos, que dijo, ese muro que están levantando estos judíos y hasta una zorra lo echa abajo, ¿no? O sea, era una gente enemiga del pueblo hebreo, ¿no? Pero Tobías había emparentado con un sacerdote del pueblo hebreo, imagínate, porque sí recuerda, hoy somos sacerdotes, pero en aquel entonces los sacerdotes tenían un puesto, los Leví, o sea, la descendencia de Leví era muy, muy especial. O sea, la descendencia de Leví eran los sacerdotes que Dios había establecido, ¿no? Y entonces, que era Aarón y toda la descendencia de los levitas. Y Dios escogió a los levitas, escogió a los sacerdotes que eran de la descendencia de Leví. Y luego los levitas eran encargados de hacer el movimiento del templo y estaban encargados de tareas muy específicas. Y todos ellos no tenían heredad, es decir, Dios estableció que no iban a comprar tierras, iban a hacer heredad para dársela a sus hijos ni nada. Dios había establecido que ellos se iban solamente a dedicar a cuidar las cosas del templo y a transportarlas cuando estaban viviendo en campamentos, ¿sí? Acuérdate que la fiesta de las cabañas que se hacía era para recordar que el pueblo había andado en campamento. Y entonces vemos ahí que cuando vinieron los 70 años de castigo, pues ese sacerdote emparentó con un enemigo, con Tobías, y le prestó una de las habitaciones donde se guardaban los granos, ¿no? Y entonces llegó Nehemías y lanzó todos los muebles que tenía Tobías ahí, ¿no? Y se molestó muchísimo con ese sacerdote y agarró y echó todas las cosas fuera y después le llamó la atención a todos los encargados de recoger esos diezmos y dárselos a los levitas y los corrigió, ¿sí? Y dice el mismo Nehemías, dice, yo ni estaba enterado de que estaba prestado este cuarto. Yo servía al rey de Persia, a Tajerjes, yo estaba ahí con él, ¿no? Y entonces le arrojó los muebles, mira aquí en Nehemías 13:8, y me dolió en gran manera, Nehemías 13:8, y me dolió en gran manera y arrojé todos los muebles de la casa de Tobías fuera de las cámaras. Y dije que limpiasen las cámaras e hice volver allí los utensilios de la casa de Dios, las ofrendas y el incienso. ¿Sí? Encontré asimismo que
que las porciones para los levitas no les habían sido dadas y que los levitas y cantores que hacían el servicio habían huido cada uno a su heredad. O sea, ya no tenemos de qué. Dios estableció que íbamos a vivir de que lo que nos iba a dar el pueblo, pero el pueblo no nos da nada, ¿no? Entonces tuvieron que huir. Y entonces dice aquí en el versículo 11, entonces reprendí a los oficiales y dije, ¿por qué está la casa de Dios abandonada? Y los reuní, los puse en sus puestos. Y todo Judá trajo el diezmo del grano, del vino y del aceite a los almacenes, para que otra vez los levitas fueran a dedicarse al templo de Dios, porque Dios dijo, no es que Dios no quisiera que tuvieran heredad los levitas, lo que Él quería es que se atendiera su casa de una manera muy, muy, muy especial, que su casa siempre fuera santa y estuviera completa con todas las cosas que deben estar ahí, ¿sí? Y entonces, esto a mí me trae esa situación de que efectivamente cuando tenemos la congregación es un lugar santo. Yo le decía a mi esposa el otro día, es que en este lugar ha habido sanidades, en este lugar ha habido milagros, en este lugar ha habido verdaderamente milagros de Dios. O sea, si pudiéramos valorar, alguien puede, digamos, entrar en una casa y decir, pues en esta casa se hizo una gran fiesta, tal. En esta casa nos llegó a visitar un presidente, en esta casa vino un diputado, a lo mejor cosas muy sobresalientes en determinados lugares, pero imagínate el lugar donde Dios nos ha permitido congregarnos, donde ves nacer gente de nuevo, o sea, que llega el Espíritu de Dios y Dios les da un espíritu nuevo, o sea, que reciben a Jesucristo como Señor y Salvador los domingos o entre semana. ¿Y cuántas veces cuando terminamos los discipulados llegaron ustedes, mis hermanos, a traer gente nueva? Llorábamos por ellos y nacían de nuevo, después ya venían cada 8 días y habían nacido. O sea, son lugares donde somos testigos de testimonios maravillosos. Y esos lugares, ¿sí? Es decir, esos lugares como aquí la Congre, donde tú a lo mejor empezaste a escuchar la palabra de Dios, y dices, hay algo maravilloso en esto. Entonces, y no es el lugar, no somos nosotros, es Dios. Entonces ese lugar quiere Dios que se cuide de una manera impresionante, de una manera muy especial. Quiere que ese lugar esté muy presentable los domingos y entre semana, y debemos ser excelentes para tener un lugar digno para el Señor donde hace el Señor sus maravillas. Cuando Dios está en una predicación hablando a tu vida, es ahí en la congregación. Claro, ahorita con todo esto de la pandemia no hemos podido reunir en el lugar que la misma gente le llama, ahí está el templo. Ya sabemos que el templo somos nosotros y que el lugar es un lugar físico y que la iglesia aquí se reúne como se puede reunir en una casa. Pero no deja de ser un lugar importante para Dios, ¿no? Un lugar que debe tener un honor muy importante. Imagínate el Espíritu de Dios derramándose en la iglesia cuando está la alabanza, o cuando está la prédica, o cuando está la prédica, al final de la prédica, que es cuando viene la unción muy fuerte y la gente empieza a entrar en arrepentimiento y empiezas a ver milagros y cambios en las personas. Dice, Señor, este lugar es como en el templo tuyo cuando lo mandaste a hacer con Moisés, ese lugar santísimo donde se veía la torre, ¿no? Entonces, por eso entró Tobías en un enojo tremendo cuando ve que se tenía en ese descuido tan grande la iglesia. Es por eso que nosotros debemos siempre tener este lugar cuando volvamos a congregarnos, tenerlo de primera, porque estamos sirviendo a un Dios que es el dueño del universo, no es el político ni el nuevo alcalde de la delegación Álvaro Obregón. Estamos hablando del Dios omnipotente, ¿no? Qué impresionante, mis hermanos. Qué impresionante tener un lugar digno para el Señor. Por eso,
cuando el mismo Señor Jesucristo entra y ve que en la casa, en el templo, estaban vendiendo todos ahí como si fuera un mercado. Por eso no permitimos que en la iglesia haya mercadería. Entendemos a los hermanos cuando son jóvenes que empiezan y dicen, pues ahí podemos vender ahí con los hermanos, a ver si me compran mi ropa o mis anillos o cualquier cosa. Pero no es eso, es un lugar muy especial donde Dios desciende, ¿no? Ya sé que es un lugar tan normal como todos, o sea, pero es un lugar muy especial, ¿no? Entonces, pero este celo le había entrado a Nehemías, ¿sí? Y Nehemías había agarrado y echó fuera todo y le llamó la atención a los oficiales y le pidió a Judá que llevaran los diezmos a ese lugar donde es el alfolí. El alfolí es el lugar donde se ponían los diezmos, ¿no? Pero el alfolí es donde tú recibes tu alimento, ¿no? Tu alimento espiritual. Y dice aquí que eran que se encargó Nehemías, y dice, puse mayordomos de ellos al sumo sacerdote Selemías y al escriba Sadoc y a los levitas. Dice en el versículo 15, en aquellos días vi en Judea algunos que pisaban en los lagares en el día de reposo, o sea, estaban produciendo su vino en el día de reposo, y que acarreaban haces y cargaban asnos con vino, y también de uvas, de higos y de toda suerte de carga que traían. Y entonces aquí se molesta, dice, los amonesté acerca del día que vendían las provisiones, ¿sí? Salen en el día de reposo, ¿sí? Y dice en el versículo 16, y también había en la ciudad tirios y traían pescado y toda mercadería y vendían en el día de reposo los hijos de Judá en Jerusalén. Y reprendí a los señores de Judá y les dije, qué mala cosa es esta que vosotros hacéis profanando así el día de reposo. ¿No hicieron así vuestros padres y trajo nuestro Dios todo este mal sobre nosotros y sobre esta ciudad? Y vosotros añadís ira sobre Israel profanando el día de reposo. O sea, finalmente los 70 años de castigo era porque se habían olvidado de la ley de Dios. ¿Sí? Se habían olvidado de la ley de Dios, de la grandeza de Dios. O sea, hacían ya sus vendimias y tenían un mercado ahí, ¿no? Y sin entender, o sea, cuando Dios dice que tú de todo lo que tú necesitas para vivir, para comer, para beber, para todo lo que necesitas para vestir, busca primero el reino de Dios y su justicia y todas las cosas te vendrán por añadidura. No tienes por qué, en el lugar donde menos se debe llevar mercadería es en la iglesia. En ese lugar, es decir, sí tenemos una cafetería, pero es una cafetería que da servicio a la misma iglesia. Yo recuerdo que Vicky, con todo eso que da la cafetería, se encarga de que haya los pañuelos faciales, de todos los servicios de los baños, todo lo que se necesita para que esté limpia. De ahí se le paga al que acomoda las sillas, al que nos trapea, en fin, se ayuda mucho con eso. Entonces esa parte yo en sí, en mi corazón no me da carga que haga, pero cuando ves un hermano que dices, hermano, ¿por qué vienes a vender aquí tu ropa? ¿Por qué vienes a vender aquí tus anillos, tus cosas, no? Ni sí. Entonces es un lugar santo, es un lugar santo. Entonces debemos darle su lugar a este lugar. Bueno, en especial el lugar donde nos congregamos, yo me refiero ahí. Ya cuando lo haces afuera de la iglesia, donde ya es el lugar que está externo y eso, bueno, pues es parte hasta del convivio. Hay quien tiene hambre y quiere tomarse un refresco afuera y eso, y es otra cosa. Pero yo me estoy refiriendo al lugar donde se está diciendo las prédicas de la palabra de Dios. Los lugares esos donde se están dándose los milagros y las maravillas, ¿no? Cuando encuentras a alguien que dice, oye, te vendo unos zapatos, que mira, aquí no, ¿no? Ya si estás vendiendo algo como que es parte del día, pues ya es parte de fuera, allá en el estacionamiento, donde estás platicando, yo me dedico a esto y eso no le veo gran problema, ¿sí? El caso es que ellos estaban haciendo vendimias ahí, por eso dice aquí, dice, eh,
en el versículo 18, y no hicieron así vuestros padres, y trajo nuestro Dios todo este mal sobre nosotros y sobre esta ciudad, y vosotros añadís ira sobre Israel, profanando el día de reposo. ¿Sí? Sucedió pues que cuando iba oscureciendo a las puertas de Jerusalén, antes del día de reposo, dije que cerrasen las puertas del templo. ¿Sí? Y ordené que no las abriesen hasta después del día de reposo, y puse a las puertas algunos de mis criados para que en el día de reposo no introdujeran carga. ¿Sí? O sea, no, para que en el día de reposo no metieran cosas dentro de la iglesia. Y se quedaron fuera de Jerusalén una y dos veces los negociantes y los que vendían toda especie de mercancía, diciendo, es que aquí podemos vender. No, mi hermano, ese es el lugar santo. Y les amonesté y les dije, ¿por qué os quedáis vosotros delante del muro? Si lo hacéis otra vez, os echaré mano. Desde entonces no vinieron el día de reposo. Dice, y dije a los levitas que se purificasen y viniesen a guardar las puertas para santificar el día de reposo. También por esto acuérdate de mí, Dios mío, y perdóname según la gran grandeza de tu misericordia. Versículo 23. Vi asimismo en aquellos días a judíos que habían tomado mujeres de Asdod, amonitas y moabitas. En esos 70 años, imagínate. Tomaron mujeres, se mezclaron con el mundo, el pueblo de Israel, ¿sí? Y la mitad de sus hijos hablaban la lengua de Asdod porque no sabían hablar judaico. Es decir, se mezclaron tanto que ya su lengua, su idioma, ya era el de los del mundo, ¿sí? Porque no sabían judaico, sino que hablaban conforme a la lengua de cada pueblo. Y entonces fíjate lo que hizo aquí Nehemías, siendo el gobernador, y reñí con ellos y los maldije. Y herí a algunos de ellos y les arranqué los cabellos. Qué celo tenía Nehemías, ¿sí? Qué celo tenía Nehemías. Y les hice jurar diciendo, fíjate, les hizo jurar. O sea, a lo mejor ellos ni querían jurar, pero los hizo jurar, les hizo jurar diciendo, no daréis vuestras hijas a sus hijos, y no tomaréis de sus hijas para vuestros hijos, ni vosotros, ni para vosotros mismos. O sea, fíjate, no vas a dar a tus hijas a sus hijos, y no tomaréis de sus hijas para vuestros hijos, ni para vosotros mismos. Y yo aquí, híjole, aquí es cuando entro en esos temas de aquellos cristianos que he visto que han cedido a la presión de sus hijos y se han casado con gente del mundo, ¿no? Inclusive los llevan a los mismos cristianos papás a pecar porque tienen que ir al templo de los paganos allá a celebrar la boda, ¿no? Porque son sus hijos. Y entonces dicen, pues es que resulta ser que se va a casar con una persona que son muy de la tradición, ¿no? Y ellos dicen que o se casa por esto o no se casa, ¿no? Y entonces tu hijo, tu hija, con tal de que no, yo sí me caso, a mí qué me importa. Y no les importa, no hay temor de Dios, ¿sí? ¿Sí? El mismo Señor Jesucristo lo sacó del templo por las vendimias, es cierto, también linda. Esa parte la vamos a ver ahorita a leer también por otro motivo, pero ahí aparece después en el siguiente versículo. Pero fíjate nada más en esta parte. Fíjate cómo riñó por ellos porque habían dado sus hijas y sus hijos a los del mundo. ¿Sí? Entonces, ahí viene un celo de Nehemías diciendo, ¿por qué hicieron esto? ¿No? Bueno, yo creo que le hubieran dicho, oye, Nehemías, 70 años estuvimos aquí mezclados con el mundo. ¿Y por qué se olvidaron de la palabra? Estábamos castigados, era cuando más teníamos que haber estado en la palabra. Y eso significa que cuando Dios te castiga es cuando más tienes que estar metido en la palabra para reconciliarte con Dios, porque ellos sabían historias de milagros que había hecho el Señor. Él los tuvo en el desierto 40 años y su ropa nunca se envejeció. Ellos tuvieron esos 40 años y no tuvieron que trabajar. Dios les mandó el maná del cielo. Y entonces ellos tenían todos los recuerdos y ver milagro y tras milagro, todo como David fue usado por Dios para gobernar.
para vencer a todos los enemigos, al mismo Salomón, el templo que había hecho, ¿no? Entonces, sí tenía gran parte de Nehemías mucha razón de decir, ¿por qué se mezclaron? ¿Por qué se olvidaron de la ley de Dios? ¿Sí? ¿Qué les sucede a ustedes, no? Entonces por eso dice que riñó con ellos, no solamente riñó, los maldijo, ¿sí? Los hirió y les arrancó los cabellos y luego les hice jurar, no dice, y ellos quisieron jurar, no, yo les hice jurar, dice Nehemías. Yo les hice jurar diciendo, no vas a dar tus hijas a sus hijos, ni tomaréis de sus hijas para vuestros hijos, ni para vosotros mismos. Y fíjate el ejemplo que les dice en el versículo 26. ¿No pecó por esto Salomón, rey de Israel? Bien, en que en muchas naciones no hubo, no hubo rey como Salomón, que era amado de su Dios, y Dios lo había puesto por rey sobre todo Israel. Aún él le hicieron pecar las mujeres extranjeras. O sea, ¿qué fue lo que hizo que pecara Salomón? El haberse mezclado con los del mundo. El haberse mezclado con los del mundo. Por eso dice en otra parte que no la recuerdo, dice, no vas a dar tus hijos, no vas a dar tus hijos a las hijas de los del mundo, ¿no? Ni tus hijas se las vas a dar a los hijos del mundo, porque vas a hacer que se alejen de mí, dice el Señor, ¿no? Vas a hacer que se alejen de mí, van a hacer que pequen, van a hacer que pequen. Entonces, aquí es cuando vemos, y en nuestro caminar aquí en Cristo, ¿cuántas veces le hemos visto? Mira, yo recuerdo un ministro que le pasó que sus 2 hijos se casaron con gente del mundo y después defendía a los de los paganos, o sea, a la tradición. No, es que ellos también son salvos. Y empezó a cambiar su doctrina, acomodando las cosas de que entonces ellos también son salvos porque hablan de Cristo y leen la Biblia y ya de repente todos éramos iguales. Híjole, dices, ¿cuánto te perdiste por tus hijos? O sea, el talón de Aquiles, como siempre hemos dicho en esta iglesia, en la parte de la debilidad que tenemos todos los cristianos son nuestros hijos. Son nuestros hijos. Ya nomás quiero ver cuando de repente hemos vivido, pues que se va a casar en tal iglesia y que no sé si puedas ir y a la hora de la comida darle una bendición ahí escondidito tú para que no, que voy a ir, que voy a andar escondido ni que nada. Mi Dios no tiene por qué esconder porque mi Dios es superior a cualquier pagano o iglesia pagana que está ahí, ¿no? Nuestro Dios debe ser exaltado y glorificado, ¿sí? Así es que, pero dicen los papás, ay, aunque sea, no seas malito, o sea, para que reciban, y creen que así como que yo después le pido perdón a Dios, ¿no? Después le pido perdón a Dios. Tenemos que ser bien radicales. Aquí Dios estableció, no se mezclen, por eso Salomón pecó por haberse mezclado. Entonces aquí tenemos algo bien, bien importante, ¿sí? Que debemos aprender verdaderamente. Queremos las bendiciones de Dios, debemos obedecer a Dios en todos sus mandamientos. Y mira, no hay mucho que estudiarle, ya lo sabemos. Cuando una persona nace de nuevo, el espíritu inmundo sale de él, ¿sí? El espíritu inmundo sale de él y empieza a morar el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el Padre y el Hijo morando en nosotros. Y somos renacidos de una simiente incorruptible. O sea, imagínate, el Dios creador del universo está habitando en tu corazón, ¿sí? Y entonces al cristiano se le hace fácil decir, pues fíjate que conocí una persona del mundo y a mí no me importa, me voy a casar con él o con ella, aunque sean del mundo, ¿no? Y se unen en un yugo desigual. Y el Señor nos habla tan fuerte ahí en Primera de Corintios, dice, ¿qué comunión tiene Satanás con Dios, hermanos? ¿Qué comunión la mesa del Señor con la mesa de los demonios, no? Y nosotros decimos como chiste, oye, es que si tú te casas con uno del mundo, te estás casando con un espíritu inmundo que está dentro de esa persona. Y sabes qué, tu suegro va a ser Satanás, porque es el papá de esa persona.
¿sí? Ahora sí, su suegro con el que te casaste, pues es Dios, pero no es hijo. Así es que, cuidado, mis hermanos, o sea, de veras debemos tener temor de Dios, ¿no? O sea, mira, cuando tú andas en la calle, mira, yo hace rato andaba en una panadería y me tocó una persona que estaba tratando de provocar pleito como diera lugar, ¿no? O sea, él iba delante de mí y se dilató muchísimo para agarrar las pinzas y la charola y que estaba sucio y que el otro y me volteó a ver, me dije, está sucio, ¿no? Y entonces, ya yo tuve la calma, así, sí, adelante, pues ya, pues ya no se preocupe, es que esto suelta polvo y que está bien, pásale, ¿no? Total, yo me puse a comprar el pan y este señor fue y se le pegó a otro señor ahí para provocarlo y el señor le dijo, oiga, guarda su distancia. Y le contesta el otro a puras groserías, a mí no me dice nadie que quien me quite, ¿no? Y el otro señor agarró su ticket y me voy a la caja a pagar, pues el otro fue a alcanzarlo para echarle pleito. Y entonces ya lo calmaron al señor. Dice, ya, señor, cálmese. Si nomás le están pidiendo que guarde su distancia, ¿no? Pero dije, entre mí, pobre hombre, está bien endemoniado. Bien endemoniado. O sea, el que está sufriendo más es ese hombre endemoniado ahí con ese espíritu inmundo dentro de él, ¿no? Entonces, mis hermanos, a veces tenemos que entender, ¿sí? Tenemos que entender esas situaciones, ¿no? Ayer mi esposa y yo veíamos la película de un joven que de niño fue muy golpeado por su papá y después nace de nuevo, desde luego desde niño nació de nuevo y yo creo que estuvo orando por su papá o no orando, pero no podía perdonar a su papá. Y después ya crece y odiaba a su papá por las golpizas que le daba de niño. Pero de repente regresa y su papá ya había nacido de nuevo, ¿no? Entonces había salido el espíritu inmundo. Entonces, bueno, le costó mucho trabajo reconciliarse con su papá, pero se reconcilia y le dedica una canción que se llama, ¿cómo se llama, Yolito? Este, Como si pudiera imaginar. Si yo pudiera imaginar, ¿no? Así se llama la película, Si yo pudiera imaginar. Entonces, bueno, la conclusión muy importante es que dices, bueno, cuando ves a este papá cómo le pega al niño, ¿sí? Al niño dices, es que no es el papá el que le está pegando, es Satanás quien está haciendo eso. Y eso es por eso la importancia que estemos orando, mis hermanos, para que más gente sea salva, para que más gente sea liberada de los demonios, ¿sí? Liberada de los demonios. Y Satanás no los deja ahí, pero mira, el único que puede es el Señor, ¿sí? Y sí, ya estoy escuchando aquí que está muy bonita esa película, me están diciendo que esa película es muy bonita. Y es muy bonita, sí, es bonita por el final que tiene, ¿no? Pero muy triste. Y a mí me da mucha carga cuando me entero de niños que están sufriendo por papás endemoniados, o sea, y me refiero a los dos, hay que, de verdaderamente, sí, eh, tenemos que seguir orando por todos esos niños, o sea, porque son muy indefensos, no pueden hacer nada, y el espíritu inmundo que está ahí en los papás o en los tíos o en la gente de la calle los está oprimiendo y tenemos que orar para que la gente nazca, ¿sí? ¿Sí? La gente nazca de nuevo, la gente nazca de nuevo. Verdaderamente tenemos que ser diligentes y poder entender dónde está el motivo. El Señor nos dijo claramente, la lucha no es ni contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas. O sea, el Señor cuando ve a alguien que está pecando, sabe bien que no es esa persona, es el espíritu inmundo y que la única manera que esa persona pueda salir adelante es recibiendo a Jesucristo como Señor y Salvador. Así es que si tú me estás oyendo en esta noche y estás entendiendo las razones por las cuales a lo mejor tú te has sentido que no soportas la ira, te gusta, peleas con todo mundo, no puedes parar ciertas cosas o el alcoholismo no lo puedes suspender. Mira, yo te quiero decir que tu solución se llama
Cristo. Cristo es tu solución. Si tú recibes a Cristo como Señor y Salvador, pero de todo tu corazón, no repitiendo por sentirte obligado, sino porque sientas esa necesidad de recibir la vida y dejar de estar oprimido por el diablo, yo te invito en esta noche y cierra ahí tus ojos y dile, Señor, ya no puedo más, Padre. Ya no puedo más con este pecado que me asedia. Me porto mal, me gana mi ira, me gana mi pecado, me gana. No puedo evitarlo, Señor. Y sé que el único que puede limpiarme, porque si tú entras en mí, el espíritu inmundo que estaba en mí va a salir huyendo, Señor, para que yo tenga la vida dentro de mí. Entonces yo recibo a Jesucristo, recibo con todo mi corazón a Jesucristo, el Hijo de Dios, y lo reconozco como mi Señor y mi Salvador, y esa es mi verdadera libertad, la que yo recibo en esta noche. Y si haces esta oración y la estás haciendo, yo te aseguro que si la haces de todo tu corazón, tu vida va a cambiar, mi hermano. Tu vida va a cambiar. Y te vas a maravillar de la libertad a la que fuiste llamado. Fuiste llamado a libertad. Y si no la hiciste la oración y quieres ni sigues buscando a Dios, búscalo ahí en tu habitación, ahí en ese lugar que tú escoges para estar a solas, y recibe a Jesucristo como Señor y Salvador. Y esto lo necesita toda la humanidad, ricos, pobres, medios, quien sea. No hay otra manera. La única verdadera libertad es en Cristo Jesús. Amén. Y entonces, regresando aquí al libro de Nehemías, ¿sí? Les dice, así le pasó a Salomón por haberse mezclado, ¿sí? Por haberse mezclado con los del mundo. En el versículo 27, obedeceremos a vosotros, dice, obedeceremos a vosotros para cometer todo este mal tan grande de prevaricar, o sea, de no obedecer a Dios, ¿sí? De prevaricar contra nuestro Dios, tomando mujeres extranjeras, y uno de los hijos de Joiada, hijo del sumo sacerdote Elisbit, era yerno de Sanbalat. Recuerda que cuando estuvimos estudiando todo este libro de Nehemías, ese Sanbalat era otro Tobías, era otro enemigo verdaderamente del pueblo de Dios, ¿sí? Entonces habían emparentado ahí con Sanbalat, mírate nada más, el sacerdote, su hijo era yerno de Sanbalat, ¿no? Qué mezclas se cargaban, ¿sí? Y ya sabes aquí, ¿no? Pero pues que Sanbalat era de los buenos, ¿no? Sanbalat horonita, por lo tanto, lo ahuyenté de mí, ¿sí? Y dice el 29, acuérdate de ellos, Dios mío, contra los que contaminan el sacerdocio y el pacto del sacerdocio de los y del el pacto del sacerdocio y de los levitas. O sea, los levitas, te digo, tenían que ayudar a los sacerdotes, ¿sí? Los levitas vivían de los diezmos, igual que los sacerdotes, ¿sí? Y dice, versículo 30, los limpié pues de todo extranjero y puse a los sacerdotes y levitas por sus grupos, cada uno en su servicio, y para la ofrenda de la leña en los tiempos señalados y para las primicias. Acuérdate de mí, Dios mío, para bien. O sea, Señor, ahora que llegues a tu reino, acuérdate que fui celoso con tu palabra. Yo creo las palabras de Nehemías, ¿no? Entonces, mis hermanos, pues aquí termina el libro de Nehemías y vemos que Nehemías verdaderamente pues es ese remanente escogido por Dios para formar la nueva Jerusalén, ¿no? Está para formar la nueva Jerusalén y igual que Esther, igual que Esdras, igual que David, igual que Salomón, todos ellos pues van a ser parte de la nueva Jerusalén, ¿no? Es decir, de muchos, no se diga de un Daniel, ¿no? ¿Sí? Así es que, bueno, ya mis hermanos, yo olvídense de la película, porque todos ahí comentando si ya la viste, que dónde está, que no. Vamos a seguirle adelante.
Entonces ya la vi, ¿cómo se llama? Mándame el nombre, que el otro, que ya estamos como en las estampitas cuando éramos niños. ¿Ya tienes esta? No, a ver, ya, y le pasaba las estampitas y le decías, ya, no, ya, no. Ahí vamos. Bueno, mis hermanos, aquí el punto importante de todo esto, de toda esta enseñanza que Dios nos dio, ¿sí? Que viene desde el libro de Esdras, ¿sí? Este, que viene desde el libro de Esdras y viene en Nehemías. Recordemos una cosa muy importante, y porque la estudiamos. O sea, recuerda una cosa, el Señor, haz de cuenta que subió su furor por la desobediencia de Israel, por toda la desobediencia que tuvo Israel de no obedecerlo, ¿sí? Que prevaricaron tanto todo el pueblo de Israel que los castigó 70 años. Entonces recuerda que cuando los 70 años, siempre hemos dicho, se dicen fáciles si lo estás leyendo, pero simplemente compara la edad que tienes contra los 70 años que este pueblo estuvo castigado. Es decir, imagínate que tú hubieras tenido 5 años cuando vino el castigo, ¿no? Entonces resulta que cuando terminó el castigo tiene 75 años. Entonces pues sí, pues mi vida me la pasé en cautiverio ahí con Nabucodonosor, ¿no? O que tuvieras 5 años cuando naciste ya siendo esclavo ahí de Nabucodonosor. Se dice fácil, y después de 70 años, ¿sí? Pues resulta ser que a los 65 años te dicen, fíjate que ya regresamos, ¿no? Vamos a regresar, ¿no? O sea, pasó todo un tiempo muy importante. Pero lo que nosotros empezamos hace muchas semanas a estudiar las dos vertientes que tiene esta profecía. En muchos casos hay dos vertientes. Es decir, dos líneas donde el Señor está obrando. Y esas dos líneas tienen que ver porque Daniel, en el libro de Daniel, Daniel se pone a orar a Dios diciendo, Señor, ya terminaron los 70 años. Ahorita ya estudiamos toda esta parte donde reconstruyen, donde empiezan a reconstruir el templo y que muchos decían, espérame, ¿a poco vamos a regresar? Y Dios les abre las puertas y vemos ese libro de Ageo que también tiene que ver con la misma historia, donde Dios les dice, espérenme, es más importante que vengan a hacer el templo de Dios, porque no querían ni regresar a hacerlo. Y entonces todo eso lo estuvimos estudiando, de cómo Dios les manda que reconstruyan el templo, porque habían terminado los 70 años. Pero cuando Daniel está orando, le es revelado a Daniel el castigo verdadero que vino sobre el pueblo de Israel. Y esas son esas 70 semanas que vienen en el libro de Daniel, recordando que una semana significan 7 años, ¿sí? Es decir, Dios estableció los 70 semanas de cada semana, que significa 7 años, son 490 años de castigo. 490 años de castigo para el pueblo de Israel. Y sin embargo, vimos como lo estudiamos la vez pasada, cuando terminan esos 490 años es cuando viene nuestro Señor Jesucristo. Y cuando viene nuestro Señor Jesucristo, para ellos, Él venía a salvarlos a ellos. Era como decirles, vienen ahora a su siguiente momento esplendoroso, ya se termina, va a ser la última semana de castigo, ¿no? La última semana de castigo, y sin embargo ellos no recibieron al Señor Jesucristo. A los suyos fue y los suyos no le recibieron, ¿sí? Y entonces viene un castigo tremendo para ellos. Ese castigo tremendo para ellos es que terminando la semana 69, inicia la iglesia con muchos judíos efectivamente, pero si tú revisas la iglesia actual, está formada por puros gentiles, ¿sí? Es decir, por puros nosotros que éramos gentiles. Sí encuentras judíos,
mesiánicos se les llama, ¿no? Los judíos mesiánicos son aquellos que han recibido a Jesús como Señor y Salvador, pero la mayor parte no la ha recibido. Hay algunos gente que está orando mucho por este pueblo, y es correcto orar por el pueblo de Israel, y ellos creen, algunos, me acabo de leer un libro hace poco que me dio un hermano que lo aprecio mucho, pero él es de esa doctrina donde cree que ya está el avivamiento para Israel, ¿no? Entonces, yo creo que se ha olvidado de este estudio de las 70 semanas, o no sé, yo no, por qué él trae eso, y va a congresos y todo lo que tenga que ser de judíos, y pues yo creo que ahí, como ve muchos judíos que ya son mesiánicos, pero que son muchos comparados contra todos los que son judíos. Tú platica con un judío y para ellos Jesús es un profeta más, ¿no? No es el Hijo de Dios, ni menos es Dios, ¿no? Para ellos, para nosotros Jesucristo es el Hijo de Dios y es Dios, y para nosotros es el Verbo, como lo escribió un judío que fue el apóstol Juan, ¿no? En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios, y ese Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Aleluya. Lleno de gracia, del favor de Dios, y lleno de verdad nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Y entonces vamos aquí al libro de Daniel para volver a retomar, porque hoy quiero leerles un versículo que el mismo Señor Jesucristo, en la grandeza del Señor Jesucristo, así que como Dios, llora ante Jerusalén diciendo: si supieras, Jerusalén, cuántos años faltan para que venga tu redención, tu recaptura por la dureza de tu corazón. Y si lo dices ahora, si decíamos que 70 años son muchos, ahora piensa esto: ¿cuántos son 70 años y cuántos son 2021 años? Y aún no sabemos cuándo va a ser. Quiere decir que esa semana 70, que aún no ha terminado, se terminó la 69 con los 490 años. Esa semana que queda es un paréntesis de toda la iglesia. Y Pablo tiene una revelación tremenda. Dice que estará endurecido el corazón de todo el pueblo de Israel hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. O sea que hasta que entre la plenitud de los gentiles, vendrá el tiempo de la semana 70 para el pueblo de Israel. Por eso cuando tú lees Apocalipsis ves mucho de que se refiere a Israel y a Israel y a Israel, ¿sí? O sea que los 124,000 que hablan son de los israelitas, 12,000 de esto, 12,000 del otro, y todos ellos tienen que ver con este asunto. Así es que vamos otra vez al libro de Daniel. Ya lo hemos leído porque siempre nos encanta, a ti y a mí, mi hermano, estar viendo esta parte. Vamos aquí a Daniel 9, si no me equivoco, ¿sí? Sí. Dice Daniel 9:1: en el año primero de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos, vino a ser rey sobre el reino de los caldeos. Es decir, ya no estaba Nabucodonosor, ya no estaban todo ese reinado, ¿no? En el año primero de su reinado, dice en el versículo 2, en el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años, ¿sí? Y entonces a partir del versículo 3 le empieza a rogar a Dios que levante el castigo. Y ya vimos que sí lo levantó, o sea, se volvió a levantar el templo, porque Dios cumplió con esos 70 años, y Él los hizo, casi los obligó a regresar a que levantaran el templo, y vemos cómo volvieron a escuchar la palabra de Dios, y cómo lloraron, y cómo los tocó el Espíritu de Dios, y cómo vino el celo en Nehemías, en Esdras, y que el templo se volvió a levantar, ¿no?
¿sí? Pero ¿qué volvió a suceder después, no? ¿Qué volvió a suceder después? Y entonces dice, vemos una oración hermosa que hace Daniel en Daniel 9:3. Dice, volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración y en ruego, en ayuno, silicio y ceniza. Recuerda que eso hizo también el pueblo de Israel, ponerse en ayuno, silicio y ceniza. Y dice en el 4, y oré a Jehová mi Dios e hice confesión diciendo, ahora Señor, Dios grande, digno de ser temido, digno de ser temido. Señor, ¿cómo no va a poner esas palabras, Daniel? Eres digno de ser temido, Señor, porque vimos que el pueblo se portó mal y lo castigaste 70 años. Y como decíamos hace un rato, 70 años no son cualquier cosa, ¿no? Dice, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman. O sea, tú sigues guardando un pacto y la misericordia con los que te aman. Aquí hay una palabra tremenda, mis hermanos. Dices, Dios va a guardar su pacto contigo si tú lo estás obedeciendo. Y Él guarda el pacto con los que lo aman. Guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan todos sus mandamientos. Por eso te debe llamar la atención a ti y a mí cuando dice a todos los, y dice, todas las cosas les ayuda a los hijos, a los que aman a Dios, dice, a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. No dice, a los que son cristianos, todas las cosas les ayudan a bien, sino está diciendo, a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Eso significa que cuando tú estás amando a Dios es porque lo estás obedeciendo. Quien ama a Dios ese es quien obedece a Dios. Entonces, cuando tú estás obedeciendo a Dios y te vienen pruebas y te vienen situaciones difíciles, todas las cosas te ayudan a bien. Es muy diferente cuando tú estás en desobediencia y te vienen resultados de tu desobediencia. ¿Eh? Ahora, Dios también las va a usar. Dios las va a usar, pero bíblicamente lo que dice aquí, que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. ¿Sí? Es decir, el que ama a Dios, dice el Señor Jesucristo, el que me ama, mi palabra guardará. Entonces, si amas a Dios es porque le obedeces. ¿Sí? Y si le obedeces, entonces si te suceden pruebas, si tuviste un día difícil, te pasó algo, todo te ayuda a bien, ¿sí? Y entonces aquí está hablando, dice que el Señor guarda su pacto y su misericordia con todos los que le aman. O sea, aquí está diciendo muy claro Daniel que guarda pacto con todos los que le aman y guardan sus mandamientos. Y acepta esto muy claro, igual que lo hizo Esdras y Nehemías. Hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente y hemos sido rebeldes y nos hemos apartado de tus mandamientos y tus ordenanzas. Pues claro, imagínate, ve Daniel que había sacerdotes que prestaban el lugar para usar ya no diezmaban, ya lo prestaban el lugar para que metieran muebles de Tobías, ya se habían dado sus hijas a los del mundo, sus hijos se habían ido a casar con mujeres del mundo. Entonces era una desobediencia total. Entonces por eso Daniel también aquí está doblando su rodilla diciendo, perdónanos, Señor, ¿sí? Hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente y hemos sido rebeldes y nos hemos apartado de tus mandamientos y tus ordenanzas. No hemos obedecido a tus siervos, los profetas que en tu nombre hablaron a nuestros reyes, a nuestros príncipes, ¿sí? A nuestros padres y a todo el pueblo de la tierra. Hemos sido desobedientes, ¿sí? Tuya es, Señor, la justicia. O sea, Señor, si nos pasó esto es porque tú eres justo. Así es que, y nuestra confusión de rostro, como en el día de hoy lleva todo hombre de Judá, como en el día de hoy lleva todo hombre de Judá, los moradores de Jerusalén y todo Israel, los de cerca y los de lejos, o sea, donde estén, Señor, en todas las tierras a donde los has echado a causa de su rebelión, con que se rebelaron contra ti. Fíjate, Daniel tenía muy claro que ellos habían sido mandados a quedar en esclavitud bajo Nabucodonosor, habían quedado por órdenes de Dios.
Y es que a veces cuando a alguien le pasa algo, no, espérate, Dios es bueno, Dios no puede, no, Dios nunca te va a mandar esto, Dios no, porque Él es bueno, no, está bien, no lo hace Él, pero lo permite y mueve los corazones. Y mueve los corazones, así como movió el corazón de Nabucodonosor para que tomara a todos ellos, ¿sí? Y lo usó Dios para que los castigara. Entonces, debemos tener temor de Dios, mis hermanos. Debemos tener temor de Dios, ¿sí? Y entonces, aquí dice en el 8, oh Jehová, nuestra es la confusión de rostro de nuestros reyes, de nuestros príncipes y de nuestros padres porque contra ti pecamos. De Jehová nuestro Dios es el tener misericordia y el perdonar. O sea, el único que nos puede perdonar es el Señor y tener misericordia para volvernos a levantar, aunque contra Él nos hemos rebelado y no obedecimos a la voz de Jehová nuestro Dios para andar en sus leyes que Él puso delante de nosotros por medio de sus siervos los profetas. Ahí te da la palabra el Señor para que lo obedezcas. ¿Qué oración está haciendo Daniel, no? Todo Israel traspasó tu ley, apartándose para no obedecer tu voz, por lo cual ha caído sobre nosotros la maldición. Dios es severo, mis hermanos. Dios también es severo. Dios es amor, gloria a Dios por eso. Pero también es severo y dice que hizo que cayeran en esta maldición y el juramento que está escrito en la ley de Moisés, siervo de Dios, porque contra él pecamos. Y él ha cumplido la palabra que habló contra nosotros y contra nuestros jefes que nos gobernaron, trayendo sobre nosotros tan grande mal, pues nunca fue hecho debajo del cielo nada semejante a lo que se ha hecho contra Jerusalén, ¿sí? La han de haber vivido bien especial. Conforme está escrito en la ley de Moisés, todo este mal vino sobre nosotros y no hemos implorado el favor de Jehová nuestro Dios para convertirnos de nuestras maldades y entender tu verdad. Por tanto, Jehová veló sobre el mal, fíjate, por tanto Jehová veló sobre el mal y lo trajo sobre nosotros. A ver, mi hermano, yo te haría una siguiente pregunta. Conforme a este versículo, ¿quién se encargó que el mal estuviera sobre ellos? Dios. ¿Y quién se encargó que trajera este mal sobre nosotros? Por tanto, Jehová veló sobre el mal y lo trajo sobre nosotros. Y eso es algo que le hace falta a la iglesia en Cristo, mis hermanos. Eso es algo que le hace la... Mira, siempre estamos endulzando la palabra de Dios. Siempre estamos endulzando la palabra de Dios. Bueno, yo recuerdo en algunas iglesias, si tú llegas a decir que estás enfermo, que porque Dios permitió que tuvieras esa enfermedad, te corren. ¿Cómo crees que Dios va a querer que tú estés enfermo? Imagínate que tú a tus hijos dijera que a mi hijo se enferme. Mira, Dios es soberano. Aquí, y mira, te lo voy a leer de otra manera y ya con esto termino. Y mañana vamos a seguir para poder llegar a esa parte del Señor Jesucristo. En Deuteronomio 28, que nos encanta leerlo, yo me gusta mucho cuando leo del 1 al 14, y me encanta leer que vendrán sobre mí todas estas bendiciones y me alcanzarán, bendito serás en tu entrar y en tu salir, y todo es cuando obedezcas la palabra de Dios. Y me encanta cuando dice, y tú prestarás y tú no pedirás, y tú prestarás y tú no pedirás prestado, y te llenaré de bienes y mandaré la lluvia sobre tu tierra, y por un camino entrarán contra ti y por 7 van a salir. Nos encantan esos versículos. A mí pues me encantan, ¿no? Pero también hay que tener temor de Dios. Cuando tú lees del versículo 15, a partir de Deuteronomio 28:15, y empiezas a leer, dice, pero sucederá que si no oyeres la voz de Jehová tu Dios para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo
hoy vendrán sobre ti estas maldiciones y te van a alcanzar. Maldito serás tú en la ciudad y maldito en el campo. Maldita tu canasta y tu arteza de amasar. Maldito tus hijos, maldito el fruto de tu vientre. El fruto de tu tierra, la cría de tus vacas y los rebaños. Maldito serás en tu entrar y en tu salir. Y yo no quiero decirte que quiero ser negativo con esta predicación. Lo que te quiero decir es que debemos tener temor de Dios. Tenemos que de verdaderamente ver que tenemos un Dios bueno que desea lo mejor para nosotros si tú obedeces a Dios. Pero también si lo desobedeces, va a llegar el momento como les hizo al pueblo de Israel. Los castigó 70 semanas de 7 años y les abrió un paréntesis donde todos estos 2021 años siguen estando en castigo. Y yo te pregunto, ¿qué pasó en la Segunda Guerra Mundial? ¿Quiénes fueron los que metieron a los hornos? No vayas muy lejos. Los que entraron en los hornos fueron puros judíos. Y es el pueblo de Dios. Yo lo estoy viendo desde el punto de vista espiritual y es una verdad, mis hermanos. Debemos, ¿sí? Las bendiciones son muy agradables, pero también debemos tener temor de Dios. Y yo lo digo, hermano, y lo digo de todo corazón. A mí me da mucha tristeza cuando hay hermanos que parece que les entra por aquí y les sale por acá. Y cuando pecan y cuando hacen cosas incorrectas, pensando que no va a suceder nada, ¿sí? Entonces, mis hermanos, aquí está claro y lo vamos a seguir leyendo mañana un poquito más, nada más para poder ubicar ese castigo que vino. Entonces, no debemos olvidar la bondad de Dios y la severidad de Dios. Porque si nosotros aprendemos a tener temor de Dios, mis hermanos, vamos a disfrutar las bendiciones de Dios. Pero si nosotros mismos, mira, tú arrepiéntete y Dios perdona, claro que sí, si te arrepientes. Pero hay muchos que no se arrepienten. Y a veces yo me pregunto con algunos, bueno, cuando estabas pecando, ¿qué no tenías temor de Dios? O me encuentro a algunos que me dicen, bueno, cuando tú estabas pecando, ¿qué pensaste de Dios? No, nunca perdí la comunión con Dios. Ah, qué maravilla, ¿no? Te hiciste a la idea, ¿no? Tú en un gran pecado y eso sí, nunca perdiste la comunión, ¿no? Es una falta de temor a Dios impresionante, ¿sí? Así es que mis hermanos, pues ya se hace tarde, pero vamos a mañana a continuar. Yo estoy emocionado con todos estos temas, me emociono de ver qué maravilla que Dios nos permita conocerlo y que podamos dar la palabra sin ponerle ni añadiduras ni arreglos florales para hacerla suavecita. Más vale saber la verdad y alcanzar esa estatura que quiere, ¿sí? Esa estatura que quiere nuestro Señor Jesucristo que alcancemos, para que el Señor Jesucristo se cumpla lo que Él dijo, que Él es el primogénito de entre muchos que habríamos de venir. Y cierra ahí tus ojos. Padre mío, creador del cielo, de la tierra, Dios del universo. Ayúdanos, Señor, a poder cumplir el propósito divino por el cual tú nos llamaste, Señor. No nosotros aderezando la palabra, Señor, ni poniendo leudarla en ningún momento, Señor. Aquí dice que tú fuiste el que mandaste esas maldiciones sobre tu pueblo. Por eso tenemos que tener temor de Dios. Temor de Dios, Padre. Te damos gracias, mi Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Yo te ruego que esta palabra, Señor, que nos has dado, toque los corazones de mis hermanos, Señor, para que cada uno de nosotros podamos cumplir y que podamos gozarnos cuando estemos en la Nueva Jerusalén, diciendo, valió la pena. Esta leve tribulación generó en nosotros un mayor peso de gloria. Un mayor peso de gloria y que saber que pudimos alcanzar esa esperanza viva a la que fuimos llamados. Gracias, Señor, por todo lo que nos enseñas. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, mis hermanos. Dios me los bendice mucho y mañana estamos aquí para escuchar la palabra de Dios por parte del precioso Espíritu de Dios. Amén. Dios me los bendice. ¿Sí? Amén. Vaya, hermanos.